¿Qué tal? Muy buenas tardes, Diego. Un cariño a todos los que nos escuchan. Bien, ¿te identificás un poco con eso que yo decía de por ahí más allá de lo político, la innovación o Sí, tratar de meter alguna mirada nueva, no tanto en qué está pasando, sino cómo lo miramos o cómo lo estudiamos, cómo lo medimos? sí, de hecho hay una materia que la hice 2 veces, o sea, uno era una materia obligatoria en la UBA de Derecho, que era métodos alternativos de resolución de conflictos, y después en el ciclo profesional orientado la volví a hacer porque me encantó, y te enseñan, hay un libro que se llama Sí de Acuerdo, que es el método Harvard de negociación, y un poco el énfasis lo hacen en que si no vas a, o sea, si vas a estar en desacuerdo, que no sea por problemas personales. Digamos, a veces sencillamente, entonces te ponían un ejemplo, ¿no? Con dos hermanos que quieren una naranja y se pelean. Entonces, la mamá los sienta, los hace hablar, y claro, la cosa es que uno quería la naranja para rallarla y hacer una torta, y otro quería la naranja para hacer un jugo. Entonces, tenían un interés sobre la misma naranja, pero los intereses eran complementarios, no eran contradictorios. Bueno, en política, retomando tu introducción, Diego, muchas veces pasa que hay intereses aparentemente contradictorios, otras veces sencillamente los hay, y en eso consiste la vida democrática también, pero me parece que siempre vale la pena hacer el esfuerzo de que si va a haber una diferencia no sea por problemas personales. Me encanta, eso es una historia clásica la que contás, me parece súper interesante esta idea de cualquiera, si dos quieren una naranja, la cortaría por la mitad, tendría una media naranja Sí. cada uno, y en realidad uno quería la cáscara y el otro la pulpa. Me parece siempre inspirador esa frase. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial vinculada al presupuesto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué están viendo? ¿Qué estás haciendo con eso? Hace una semana y media el presidente de la Nación presentó el presupuesto nacional con un mecanismo innovador, digamos, en cuanto al diseño, que es bueno, yo fui intendente de Pinamar antes de ser diputado, entonces estoy familiarizado con presupuestos, vi 8 presupuestos seguidos como intendente, y uno va tratando de hacer siempre como innovaciones, ver cómo puedes hacer las cosas mejor. Y el presidente presentó un modelo de presupuesto de equilibrio en base a ingresos. ¿Qué significa esto para los que nos están escuchando? Que básicamente en el presupuesto del presidente lo presenta sin déficit, y que no puede gastar más de lo que le entra. Bueno, es un presupuesto nuevo, innovador, con un mecanismo distinto, y son casi 3.700 páginas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para procesar la data? Eh, Creamos un prompt con inteligencia artificial, que es como un modo o un mecanismo que te permiten los distintos sistemas de inteligencia artificial, que tiene 90 archivos. Le cargamos 3.700 páginas, 500 cuadros de análisis, e hicimos distintos comandos para entrenar a la inteligencia artificial, y de esa manera vos lo que podés hacer es un análisis comparado interanual entre lo que sería el presupuesto de este año contra años anteriores. ¿Qué te permite esto, Diego? Bueno, obviamente agiliza y democratiza el acceso a la información pública, por ejemplo, de un presupuesto, digamos, que ya no sea una cosa misteriosa en donde vos como periodista, por ejemplo, para saber algo sobre el tema del presupuesto tengas que esperar a hablar con un economista que de manera misteriosa tiene como sus números, sus presentaciones, sino que la información vos puedas acceder como periodista, por ejemplo, o como ciudadano a este prompt, que es como se le denomina a este tipo de sistemas de inteligencia artificial, que puedas acceder a la información para que después, por ejemplo, sigo con el caso, vos como periodista, cuando vayas a entrevistar a un economista, no le vayas a preguntar cuánto es lo que se destina a salud, porque eso ya está, lo podés ver vos, es 5,1%, por decirte, por ejemplo, y mismo cuál es la variación interanual. Pero que si vas a tener al economista, la pregunta sea otra, que es, ¿y vos pensás que esto está bien diseñado? Claro. Viste que son en general las preguntas a las que no llegaste en una entrevista, como terminás explorando sobre qué trata el presupuesto, cómo está compuesto, cómo están. Los que están en la contra te van a decir que está mal hecho, los que están a favor te van a decir que está perfecto, pero nunca le podés terminar de agregar inteligencia. Entonces, no viene a reemplazar a nadie, sino que sencillamente viene a hacer un doble clic para que podamos acceder a una información. A ver, los presupuestos nacionales en Argentina siempre fueron como una cosa medio misteriosa, Ujú. ¿no? Y que parece una cosa inaccesible. Bueno, con sistemas como la inteligencia artificial hoy, lo que te permite es que vos puedas acceder a esta información de manera pública, de manera transparente, y por supuesto vamos a hacer la nota de aviso. Por las dudas, igual siempre rechequen la información, porque a veces
Algunos sistemas de inteligencia artificial tienen lo que se dice en jerga técnica, hallucinations, en donde pueden a veces modificar algún dato. Así que siempre vale la pena, cuando ustedes hay un dato que les llama la atención, pedirle a la inteligencia artificial si puede rechequear el dato una vez más. Y en general lo hace y te pide disculpas. Excelente, a diferencia de los políticos. Sí. A diferencia de los políticos, Diego. Sí, es verdad. Muy educada. Cuando se equivoca... que se equivocó y pide disculpas. Cuando se equivoca la IA y vos le decís, volví a chequear lo que dijiste, lo chequea, es capaz de autochequearse, es muy interesante. Entiendo, pues me interesa el tema y por cómo lo venís describiendo, que no solamente sirve este prompt, como bien nombrás, para preguntarle datos por ahí tan directos o numéricos, tipo cuánto es el porcentaje vinculado a educación, sino que, imagino, un ejercicio hipotético, podés, por ejemplo, preguntarle, traducime en un gráfico de barras la distribución del presupuesto en cuanto a lo que es social, lo que es salarial, lo que es infraestructura, etcétera, y te hace un gráfico como vos le pidas. Exactamente. Vos le decís, comparame interanual las variaciones y dame proyecciones de dólar si el tipo de cambio a tal fecha es tal. Digo, podés pedirle lo que quieras, es como un mega analista todopoderoso al que le puedes preguntar lo que quieras sobre el presupuesto, incluso análisis del tema. Sí, y te responde en segundos, y te agrego, los límites son tu propia imaginación y la propia formación o las preguntas que se hace uno. Pero yo, por ejemplo, a mí que me encantan estas cosas, Diego, agarrás y empezás a pedirle, por ejemplo, comparaciones contra otros países de la región. Entonces, por ejemplo, le podés pedir que te haga el mismo informe estadístico que te está haciendo sobre cómo está orientado el gasto, cómo está orientada la carga tributaria. Después le podés pedir que te haga la misma comparación contra Australia, o contra Canadá, o contra México, o contra Colombia. Entonces, literalmente, y vos sabés que es así, Diego, en 4 minutos no solamente podés tener toda esa información concentrada, sino que hasta la podrías tener con un estudio comparativo internacional, en cuestión de minutos. Obviamente, siempre que sepas qué preguntas hacerle y que después siempre hagas como una validación de que la información es certera. Así que bueno, esa herramienta la diseñamos un poco también por necesidad en el propio despacho, pues la verdad, con todos los temas que tenemos en la Argentina permanentemente, es imposible, acceder a 3.700 páginas. Imposible. Claro, entonces, por suerte estas son cosas en donde, y si me permitís una aclaración, Diego, para los que nos están escuchando y quizás no saben sobre temas de inteligencia artificial, mis amigos que más saben de este tema dicen que no te va a reemplazar la inteligencia artificial, porque un poco surgió con amigos economistas y demás como, ojo, en joda, ¿no? Pero ojo, ¿dónde te metés, loco? No nos vas a dejar sin laburo. Y mis amigos que más saben de esto, lo que te dicen es, no te va a reemplazar una inteligencia artificial, pero lo que sí te va a reemplazar es una persona que sí sepa utilizar inteligencia artificial. Así que me parece que se abre una nueva era en donde me parece que no solamente el sector privado, sino que también el sector público tiene el deber de utilizar estas herramientas con agilidad para que la inteligencia, en vez de tenerla puesta en que leas 3.700 páginas, que por supuesto hay que leer y hay que seguir leyendo, pero que si son grandes volúmenes de información y de análisis, tenés mecanismos mucho más ágiles y audaces para hacerlo, y que la inteligencia realmente la puedas poner en cómo orientar el gasto, si esto está bien hecho, si hay puntos críticos que valdría la pena repensar, sistemas tributarios como pasa con Tierra del Fuego, si vale la pena pensarlo o modificarlo. Entonces, lo que vos podés hacer con todo ese tiempo es lo que podés hacer en general cuando vos recuperás tiempo por haber innovado de manera ágil en algún proceso aplicado a tu empresa, a tu negocio, en tu casa, que puedes pensar, qué es lo que querés hacer. Martín, ¿cómo estás? Nico Diana te saluda. Hola, Nico. Te hago una consulta. ¿Cómo cayó esto en tus colegas diputados? No solo de tu bloque, sino en otros, si vos lo pudiste hablar. Algunas veces, por ahí es un prejuicio mío, pero digo, hay cierta resistencia en muchos dirigentes y en políticos, sobre todo, a incorporar estas nuevas tecnologías o cuestiones que pueden ayudar también a que sea más sencillo el acceso para un montón de personas a los datos. Mira, no te voy a mentir, Nico, mucho más entusiasmo por parte de los ciudadanos que de los políticos. Lo que sí te puedo decir que afortunadamente recibí ayuda de un montón de economistas, por ejemplo de Lucho Laspina, de nuestro bloque, de Luciano Laspina, Germana Figueroa, Hernán Lacunza, bueno, se lo mandé también a algunos otros amigos del sector, no sé, a Santi Bulat, por ejemplo, Santiago Bulat, Isidro Barbarucci, bueno, toda una serie de economistas jóvenes que nada, se recoparon
y me estuvieron ayudando, pero siendo más sincero todavía, Nico, casi te diría que también parte del problema es que la mayoría, te diría casi el 90%, no había usado inteligencia artificial. Claro. Hasta el momento. Entonces ahí es como ya otra capa de problema, ¿viste? Así que nada, yo creo que estamos como en una etapa de transición, Nico, y lo importante con estas herramientas es que sepan que puede potenciar nuestra inteligencia, nuestra capacidad y que realmente el tiempo lo podamos utilizar para poder pensar seriamente sobre cosas que igual son centrales, pero ya no para hacer un gráfico o para hacer comparaciones interanuales o mismo regionales sobre cómo debería erigirse el gasto en la Argentina, el gasto del Estado Nacional. Así que yo estoy bastante entusiasmado de que creo que son tecnologías que nos van a ayudar, a ver, desde que puedas radicar una empresa en 15 minutos, como pasa en Estonia, que puedas tener un domicilio electrónico, o sea, hay una agenda al infinito en donde la podés aplicar a muchos campos como el transporte público en el conurbano, temas de seguridad, ciberseguridad. Pero bueno, para eso también hace falta que la dirigencia también esté al tanto, ¿no? de que estas herramientas existen y cómo pueden ser utilizadas. Gracias, Martín. Un abrazo enorme. Un cariño enorme, Diego. Saludos a todos.